es un camino largo el que vamos a recorrer analizando la pregunta es, ¿bien o mal llamada justicia por mano propia? Cuando los vecinos reaccionan ante un delito cometido por uno o más cacos, cansados de la situación, obviamente. Bueno, la justicia con mano propia, entre comillas, tenemos que partir de una base para hacer cualquier análisis que es sensible. Primero, la sinceridad. Segundo, que lo que uno expone no son verdades absolutas, sino para discutirlas, pero que sí necesitan la más amplia apertura mental para tratar un tema tan delicado. En este sentido, desde ya y desde el título, podemos empezar afirmando que la justicia por mano propia es una patología social que encubre de una manera u otra el delito de homicidio o de daño o de lesiones. Ninguna persona en un país como el nuestro, con las garantías democráticas y constitucionales que tenemos, con un gobierno, con la gente elegido popularmente, ninguna persona puede arrogarse para sí la facultad de decir yo hago justicia y yo a esta persona le aplico la pena de muerte. Eso es un delito, una patología y una gravedad social que encierra que la internalización de esas absurdas conductas criminales vayan contaminando los sanos criterios que tiene mucha gente joven. Disculpe si lo voy interrumpiendo. No, interrúmpame porque yo... La pregunta es, y supongo que debe ser, y aquí que disculpe la audiencia si rozamos de alguna manera la subjetividad, pero poniéndonos en el lugar de la gente, el grueso de la población, cuando uno aborda este tema inevitablemente dice, bueno, está bien, ese análisis para la gente de bien. Ahora, ¿por qué no se aplica también para el ladrón que le da lo mismo llevarse tus zapatillas, decirte gracias o pegarte un tiro en la cabeza? La pregunta es perfecta y es cierto que la sociedad, por eso decía que esas conductas internalizan, sobre todo en la gente joven, la gente con un criterio pristino y natural dice, no, ¿cómo va a entrar a robar? ¿Y cómo va a hacer esto? O como dijo hoy el presidente, que en otras oportunidades lo dijo Menem, lo dijo Kirchner y ahora lo dice Macri. Dice, no, este hombre tendría que estar en su casa, con su familia. Todo. Y ahí está justamente... Este hombre, el justiciero, entre comillas. La víctima. La víctima. El carnicero, sí, Bueno, la víctima que se convierte en victimario, porque ahí está el cambio de... Claro, la víctima es el que murió. O el que está... esa es la víctima. El otro es el victimario. Pero lo concreto es esto. La pregunta, volviendo al tema, porque es muy importante lo que usted dijo. La gente ve con buenos ojos la actitud del que llevó por delante con la moto o la actitud del médico que disparó. Ahí tenemos las imágenes. Ahí están las imágenes. Muy bien. Aparentemente, el criterio es poner en un pie de igualdad al que robó que al que mató. Y no es así. El encargado de que este hombre estuviera en su casa y que hubiera evitado esto es el Estado que tiene que brindarle la seguridad al carnicero, no él buscarla. No puede ser. Imagínense que en esta alocada decisión de correr con la moto, con el auto a la moto, a este muchacho, se cruza una criatura en el camino, se sube a la vereda y mata a una criatura. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el único responsable de todo? La persona. No se puede hacer la defensa, la justicia, entre comillas, por mano propia. El ciudadano tiene el derecho legal de defenderse, que es otra cosa completamente distinta. La defensa es una exhibición, un atenuante de la pena del delito de homicidio en el caso de que fuera un homicidio o lesiones. Pero eso está perfectamente reglamentado en el Código Penal. La justicia, yo me puedo defender, pero primero tengo que sufrir una agresión, como puede ser el robo o esto. Cuando esa agresión tengo que defenderme con un medio razonablemente que sea parejo al que me oponen. Yo no puedo agarrar una ametralladora para defender a un tipo que vino con un revólver de cevita o con un cuchillo o con un palito. Dirá la gente del otro lado, en ese caso esperar que la suerte haga que nos mate o no. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque la reacción se justifica, la reacción inmediata, al contrario.
una de las condiciones esenciales para el uso de la legítima defensa es la reacción inmediata, sin pérdida de tiempo, porque el peligro lo lleva a tomar una decisión desesperante y matar si es necesario. Es otra cosa completamente distinta. Del tipo que elabora el peligro, ve que desapareció el peligro y sigue insistiendo, persiguiéndolo, queriendo hacer ahí sí, entre comillas, justicia. Otro dato que no es menor, la justicia por mano propia se veía en la figura del linchamiento, donde 2, 3 o más personas iban todos en contra de un preso, de un ladrón, matándolo a golpes y demás. Hoy se está dando el mano a mano, una persona que reacciona, bueno, el caso del remisero que luchó con el ladrón y lo mató, y el caso de este carnicero que salió a cazar, entre comillas, a los Claro, ladrones. son dos cosas distintas. El del remisero no lo tengo referido, pero si en la pelea y en el enfrentamiento con el ladrón, Sí, el le arrebató el arma. bueno, ese está libre de toda culpa y actuó en el ejercicio de la Pero legítima uno tiene defensa. la imagen, o tenía hasta ahora la imagen de justicia por mano propia, un grupo de vecinos enardecidos que se iban potenciando y mataban a golpes al ladrón. Hoy, una sola persona, y ya en varias oportunidades últimamente, ha hecho, insisto, ha tenido este acto que se llama, acertadamente o no, justicia por mano propia, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que hay una tensión social en Buenos Aires, en la Argentina, en todo el mundo. Hay una tensión social muy grande porque realmente las aspiraciones de las personas, estoy hablando en forma internacional, no de un grupo o una cuestión política local, hay una tensión en el mundo de que la gente no encuentra un camino para canalizar sus inquietudes. Y a su vez, permanentemente está en jaque por situaciones, algunas legítimas y otras artificiales, que se le crea para endemonizar determinados sectores de la población para justificar la represión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando se crea la película del delincuente, del malo, del terrorista, de la agresión, del gremialista que va llevando un palo. Se crean figuras como, para poner un ejemplo muy visible y bastante torpe y desacertado, como el ignorante que dijo, que era un miembro del gobierno, que había grupos del ISIS en Buenos Aires. Primero, si hubiera habido un grupo de ISIS en Buenos Aires, la persona que habló no lo descubre ni aunque lo tenga en la mesa de luz, porque no le da la imaginación. Porque una persona que tiene imaginación y cerebro no repite una burrada de esa que crea una sensación en la gente de que se está frente a un peligro que no existe. Los peligros internacionales, como su nombre lo dice, están en todas partes del mundo. Están en París, en Moscú, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Holanda, en Ámsterdam, en Copenhague. Eso existe. Pero una persona responsable en un país pacífico como el nuestro, que no tiene problema con nada, crear la alarma de que puede haber gente del ISIS conspirando es una torpeza imperdonable. La única responsable es la política, con el combo de políticos, de que esto esté pasando en la República Argentina, más allá de que sea un fenómeno en distintos lugares del mundo. Indudablemente, en todas partes del mundo, la responsabilidad siempre cae en la persona que tiene el deber de actuar. El preámbulo de la Nación Argentina lo dice muy claro. Es el gobierno, el Estado, el que tiene que afianzar la justicia y promover el bienestar general. Para eso se reunieron los congresales, para eso hicieron la Constitución y por eso está el régimen democrático. Bueno, pero estamos ante una cuestión bastante sensible donde el pueblo, una vez más, vuelve a padecer el exceso de presencia o todo lo contrario del Estado. ¿Por qué digo esto? El modelo que se acaba de ir tenía una marcada presencia del Estado presente. Sin embargo, el problema muy lejos de resolverse. Este Estado ha tomado un rumbo a la inversa en ese sentido. No decimos que esté bien o mal, pero digamos, la problemática sigue estando. La problemática sigue estando porque está enraigado justamente en los poderes del Estado y en la impunidad que crea el Estado. Porque ya solamente no podemos hablar en este tipo de impunidad y de responsabilidad solamente del Estado y los políticos que gobiernan. La primera responsabilidad está en la Corte Suprema de Justicia y en los jueces. Y en segundo grado y en segunda medida en la actividad, desarrollo e inteligencia de los fiscales. Porque la policía es la que va al frente.
y la que lleva todos los cosos. Pero atrás de ello hay otro submundo, el de la fiscalía, que no puede enfrentar a la policía, y el de los jueces, que tienen que cuidar su estabilidad, que no la tiene ningún empleado público. Entonces, hay una serie de fenómenos que se dan para muchas veces como si se mitigara el delito. No se sale a confrontar de frente al delito. Entonces, las salidas más fáciles es hacer responsable a la gente que no colabora, al policía que es corrupto, pero no se habla mucho de la actividad de los jueces. No se habla mucho de la actividad de los jueces, sobre todo los jueces de garantía en las pequeñas localidades. Y sobre todo, las desviaciones que provienen de los fiscales en concomitancia con determinados sectores de la policía. No todos. Afortunadamente hay una camada de gente joven que viene ingresando, pero que tiene atrás algunos profesores en el delito, que son los que corrompen la actividad policial y son los que alimentan las cajas de la corrupción que lleva la policía y que llevan los fiscales. ¿Qué pasa pensando en el hipotético caso que un vecino reaccione premeditadamente o no? Porque aquí juegan muchas cosas. Le roban a un almacenero, saca el revólver debajo del mostrador y tira. Legítima defensa. Bueno, pero no hay premeditación teniendo un arma debajo de sus pies. No. Esa premeditación. Hablo de un arma de fuego como un palo. No. Esa premeditación, que está premeditado, está avalado por un tipo de inseguridad cotidiana que vivimos todos los ciudadanos, sobre todo los que tienen negocio a la calle y sobre todo los que viven en el Gran Buenos Aires. Bien. Entonces él no premedita, él pone en el lugar visible un arma, no como el caso del médico que la tenía en la alcantarilla o en un lugar, es otro caso. El médico es un doloso, de acuerdo a la figura y a lo que llega de ahora, es una persona que ha cometido un crimen en forma dolosa, no legítima defensa. Ese hombre estaba preparado para matar, tenía una pistola calibre 9 milímetros, practicaba tiro y por lo general el perfil de estos tipos es justiciero por mano propia y casi diría que buscan la ocasión de probar sus aptitudes. Hay una cuestión también, y aquí volvemos a pedirle su opinión en lo personal y en lo jurídico básicamente. Cometido esta acción llevada adelante, por un lado, bueno, la justicia, cómo interpreta y cómo trata a esa persona, con qué herramientas legales, y por otro lado, cuánta fuerza hace sobre quienes deciden cómo juzgar a esa persona, los medios de comunicación, la sociedad, que está planteándose lo que en este momento tratamos de entender con ustedes. Bien. Para que la sociedad tome una idea, se forme una idea, hay que ir a la fuente. Y la fuente son los medios de información. Nosotros nos formamos y tomamos la idea del día de acuerdo a lo que escuchamos. El que está como ciudadano fuera de la actividad de abogado, uno escucha directamente los problemas familiares, los problemas sociales, los problemas de abastecimiento, del problema de hambre que sufre la sociedad, problemas de corrupción, problemas de un tipo que aparece tirando bolsos con millones de dólares, uno que para ir a viajar le cuesta un sacrificio, tiene que tomar 2 vehículos para ir al trabajo, escucha que un tipo le dice, si puede cargar nafta, cargue, si no puede cargar nafta, no cargue. Hay agresiones y situaciones que van modelando en la persona una situación de tensión, porque cuando uno tiene que ir a trabajar o escucha en el colectivo de que se van a mejorar las cosas, no puede viajar, no puede ir, tiene una idea. Cuando uno es un funcionario público y tiene al lado uno que dice, mira, cuídate porque esto viene así, tenés que hacer esto. Cuando uno está en el Estado y tiene responsabilidades y tienes acciones en una multinacional y las sigue conservando y tiene que pasar un año para venderla, es porque estamos frente a problemas gravísimos. Porque ahí está también el centro principal, uno de los centros principales de la delincuencia, que este tipo de delincuente no lleva armas, lleva una lapicera Montblanc y firma decretos y toma decisiones y se pianta con la plata al exterior y se pianta con la plata del hijo a la señora y de toda la familia al exterior. Entonces, ese tipo
a la persona que trabaja y que está más o menos envuelta en las problemáticas sociales, yo tengo que elaborar 10 vidas para lo que un pibe de esto se gasta en una noche. Entonces, eso crea tensiones. Y las vivimos todos, pero no acá yo vengo ahora de Valencia, estuve recorriendo Europa, ahora en diciembre, llegué en enero. Y el problema es general. La gente padece de una decepción muy grande porque el futuro se le achica. ¿Pero eso es problema de la política o es una cuestión de la humanidad? Es un problema de la humanidad y de la política, pero fundamentalmente de la humanidad, porque la política no da abasto. Hoy la política está subordinada a los centros de poder. Así que por más buena voluntad que tenga una persona, hay otra capa que es invisible, que está, por eso, ahí, en esa capa superior, está el dinero de la droga. Está el dinero de la trata de blancas, está el dinero del juego, está el dinero de todo lo que está prohibido. Y esas son las empresas, gobiernos, políticos, que mueven los hilos para que suceda todo lo que está sucediendo y que no se llegue a investigar, porque fíjese usted que de todo lo que se habla, tenemos la primera parte. Nosotros en todos los hechos policiales tenemos el inicio del sumario. ¿Cómo se inicia el sumario? Por una delación, por una persona que habló, por un policía atento que vio y sospechó de una persona y lo apresaron. Todo eso está muy bien, como ahora vemos la gente golpeando a una persona caída, sin defensa, vemos al tipo que está tirado en el suelo, el auto abollado, la angustia que viven las mujeres y los hijos de que atropelló, la angustia que vive la mujer que dice, bueno, este salió a robar por lo que sea, pero no está más. Esas tensiones no llegan a un final. Nunca vamos a leer cómo terminó el médico. ¿Cómo va a terminar el permiso? En ese sentido, con eso tenía que ver la pregunta, porque socialmente hay una postura y en lo inmediato da la sensación que la justicia actúa de acuerdo a esa reacción social. Pero después, ¿qué pasa con esa persona? ¿Es víctima, victimario? Insisto con esto. Hablemos de la figura del carnicero, del médico. Esa persona tiene dos alternativas. O lo condenan, que es lo más posible. La idea es que lo van a condenar, seguro. Es decir, que lo van a condenar socialmente, pero en la justicia no. Por la justicia va a pasar de largo. Va a estar un tiempo, se va a olvidar, como pasó con el ingeniero Santos. Cantado, todo, después se olvida. Y vuelve a su casa, concretamente. La persona que mata a un ladrón, que hace justicia por mano propia, vuelve a su casa luego. Vuelve a su casa luego, sí. Tiene que ver con la reacción. Y está la libertad domiciliaria que le dieron al médico. Bien, hay otra cuestión. ¿A quién se le dan esa libertad? Acá tenemos, bueno, acá no importa. Bueno, por eso digo, insisto con esto, con la figura que uno, que es un vecino común, más allá de estas posibilidades de charlar y profundizar, tratamos de entender porque no nos termina de cerrar. Digo, el tipo que va y te roba con intención de robo es automáticamente un ladrón. Muerto ese ladrón, por el que iba a ser su víctima, que se ha convertido en victimario, digo, ¿cuál es la figura de cada uno de ellos teniendo en cuenta que queda familia de ambos lados, afectos de ambos lados? No. El ladrón que arriesga su vida, que él sabe... Va jugado, el tipo que va a robar está jugado. Va jugado. Y la persona que en defensa propia lo mata, ha cumplido con su deber. Aún cuando se llame justicia por mano propia. No se llama justicia. La justicia por mano propia es un error. Es un título, no, perfecto. No es un título. Ahí la justicia por mano propia no hay. El que hace justicia por mano propia es un delincuente. Es un terrorista o es un pistolero. No hay justicia por mano propia. Está en la mafia, entre los códigos son hacer justicia por mano propia, se hace entre la mafia cuando se viola la ley de la Moretá. Bien, entonces, hablemos de estos dos casos que citamos, el médico y el carnicero. ¿Actuaron en legítima defensa? Esa es la... No, yo no creo que actuaron en legítima defensa. Yo pienso que el carnicero y sobre todo el médico, que lo leí un poquito más. El carnicero lo tengo ahí. Pero de todas maneras, los hechos objetivamente son dos personas culpables del delito 79 de homicidio doloso, en principio. Después, en principio, y como está ahí la figura y el coche y el carnicero, no debería estar en su casa el carnicero. El carnicero tiene que estar preso porque ha cometido el delito de homicidio en forma dolosa. Después,
después, en una etapa posterior, el fiscal, junto con el defensor y el juez de garantía, van a establecer si en ese episodio hubo una conducta que puede absolverlo o disminuir la pena, como podría ser la legítima defensa, un estado de emoción violenta incontrolable, pero eso es a posteriori. Bien. En principio tiene que estar en la cárcel, acusado lisa y llanamente de homicidio simple, con una condena de 8 a 25 años de prisión. Hay otro tema, y disculpen la comparación, que es grosera y frívola de un tema con otro. Cuando nos hablan de inflación, es cuestión de ir al supermercado y uno se encuentra de cara con la realidad. Cuando nos hablan de justicia, uno sabe que quien te roba, a las pocas horas, aún habiendo ido a Trenquelauquen, en el caso nuestro, que judicialmente pertenecemos a ese distrito judicial, vuelve más rápido que la policía. Digo, entre el dicho y el hecho, en ambos casos hay un largo trecho. Sí, perfecto. ¿A qué se lo atribuye? ¿Cómo se revierte? La inflación no se mira por el índice que dan el Estado. Bueno, digo, pero uno tiene la realidad de cuando va al supermercado. Y con los ladrones pasa lo mismo. En Villegas estamos cansados de nombres y apellidos repetidos. Permítame que le diga. Ese es un dicho que se ha hecho famoso con la puerta giratoria. Eso acá en Trenquelauquen no existe ni en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires. Porque para que el juez lo libere o le dé, tiene que constatar, primero, que no tenga antecedentes. Segundo, que si la calidad del delito, si fue a mano armada o no, porque no permite la excarcelación. Entonces, que pase con un menor es legalmente puesto en libertad. Si sale, entró acusado de un robo, es porque no le probaron el delito. Aparte, otra idea que es muy confusa en la gente y que lleva mucha confusión y pocas veces se quiere aclarar por los medios. El delincuente es delincuente cuando el juez lo condenó. Hasta que el juez no diga, usted es culpable de robo, de asesino, de lo que sea, tiene tal prisión, goza del derecho y el beneficio de inocencia. Hasta que una persona no es condenada, es inocente de todo lo que diga la prensa, el diario, el abogado, el presidente. Es inocente. Una persona se convierte en un delincuente cuando tiene la sentencia. Le digo por qué a esto al ministro de Educación, Bullrich, cuando tuvo que enfrentar, yo lo leí en el diario, es una anécdota que la jueza, porque decía los delincuentes, había habido un problema en el colegio, y la jueza le decía, no son delincuentes porque todavía no. El ministro Bullrich se fue de la audiencia sin haberlo entendido y sigue en su cargo sin saber que un delincuente es delincuente después que lo condenaron. Habla de Patricia Bullrich. No, de Bullrich. No, Patricia Bullrich ya es conocida, ya inteligente, bien. Algo inteligente Patricia Bullrich, los que tenemos más de 60 años y la hemos visto actuar en la... No se le puede pedir penas al olmo. Estoy hablando del ministro de Educación. De Educación. Sí. Bueno, en este contexto, digo, ¿qué sugiere? ¿Qué visión tiene Correa concretamente con la experiencia que tiene? Por eso lo hemos... No, el problema es muy difícil. ¿Qué Hablando hacer? Sinceramente, ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? No, primero vamos por partes. Son dos preguntas. Usted me hizo una pregunta como jurista y otra pregunta como persona, ¿verdad? Tal cual. No, la idea es salvarnos en una ciudad que todavía está a tiempo. Como persona uno tiene el instinto de defenderse. Como persona uno tiene el instinto de juzgar en determinado momento y tal vez ahí se deje llevar por un inconsciente o que no tenga los frenos inhibitorios suficientes para evitar una reacción violenta. Pero a mí se me ocurre que por mala que sea una persona que está herida en el suelo, que vengan 5 personas a pegarle, son 5 tipos más criminales que el que está en el suelo. Porque es realmente el hombría, el valor, la ética, se ve cuando se está en igualdad de condiciones. Pero yo no puedo condenar a un ladrón, a una persona que está en el suelo y ponerle el pie en la cabeza. Porque hay que ver si está suelto o si lo hace. Es un miserable. Yo prefiero tener a este tipo lo más lejos posible. Tenga las reacciones que tengan, no sirve para nada. Por esas cosas son las que están internalizadas y por eso las preguntas muchas veces de la gente joven, de los menores que no están muy contaminados con la información, les surge espontáneamente sentirse interrogados por cosas que pasan todos los días y que no ven
en las personas que tendrían el deber de aclarar las cosas, sino que lo oscurecen. Por eso que es grave que las informaciones se parcialicen de manera tal que se hable de delincuente, que este se hizo esto, que son dos las víctimas, o que justificar la violencia es una patología social, es de una persona que está enferma, porque de ninguna manera se puede hacer un diagnóstico o justificar algo que lleva a la muerte o a la violencia o al agravio al cuerpo humano. No tiene sentido. Bien. Lo último, estamos ante dos cuestiones. Lo urgente, que es parar toda esta escalada de violencia por parte de los ladrones, y por otro lado lo importante que es ejercer la justicia con las herramientas que hoy se tienen a mano, que dicen los que entienden, usted seguramente es uno de ellos, es que si se aplican bien, las cosas no son como están siendo. En el medio de toda esta cuestión, insistimos con lo mismo, está la gente, estamos la gente que vemos azorados, que nadie está libre de estar de un lado u otro de esta realidad, lamentablemente. Bueno, ahí, si uno es sincero, el diagnóstico es negativo. El diagnóstico no es optimista. Los ciudadanos que estamos viviendo afuera, los ciudadanos que salimos a la calle o vamos a Buenos Aires o tenemos que hacer un trámite, estamos en la mira. No tenemos absolutamente ninguna seguridad. No tenemos ninguna seguridad y no la vamos a tener no por falta de voluntad de las personas que tienen que dirigir. No lo vamos a tener porque hay un sistema que está muy fuertemente arraigado, que mueve mucho dinero y que fundamentalmente no cuenta con los órganos necesarios de difusión para hacer trascender las ideas que estamos desarrollando acá, con un sentido creativo y con un sentido de defensa a la vida, sino que se emparchan las cosas por cuestiones momentáneas de índole política para ir tapando y se van poniendo parches. Yo pienso que esto va a llevar que lo que se llama palinginencia, el cambio total, transformación de estas costumbres, se va a necesitar de mucho tiempo y este sistema no está agotado. Este sistema está en la parte final, se está agotando y hay que ver qué viene después de este cambio internacional. Es muy recomendable. Y fíjese que de un día para otro se dejó de mencionar, es la encíclica del Papa, la última encíclica del Papa, donde se hace un diagnóstico, pero quirúrgico, de por qué la ambición de la sociedad, a dónde lleva, y esta sociedad de consumo, a quién favorece y cómo se consume. Ahí hay un factor que está sin transmitir, y que la Iglesia no hace la difusión de esta encíclica en la medida que debería ser necesaria, porque sería tema inclusive para los colegios secundarios y las universidades desarrollar los diagnósticos que da el Papa para establecer cuáles son los males de esta sociedad que estamos viviendo. Y es una encíclica internacional y que en algún momento va a ser la base de información de los próximos sistemas jurídicos penales y sobre todo de detención. Es amplísimo el concepto y se puede aplicar a cualquier partido político y cualquier grupo social que pensar en el desarrollo tendría que tomar esta encíclica como un verdadero código de conducta.